Egun on guztioi. Agradezco a la organización el haberme invitado a formar parte de esta jornada, que la verdad es que es una jornada muy bonita, sobre todo al Colegio de Médicos, a ti, Joseba, y a Emakumeak Medikuntza por invitarme. Yo voy a hablar un poco, el esquema que voy a comentaros es un poco hablar de la mortalidad, las curvas de mortalidad que tenemos tanto en la comunidad autónoma vasca como en el resto del mundo, y lo que hacemos tanto en el servicio de urgencias intrahospitalario como extrahospitalario, lo que es el abordaje de la fase aguda del infarto. Bueno, empezaré diciendo que las enfermedades cardiovasculares, como ha comentado Conchi en su ponencia, son la primera causa de muerte en los países desarrollados y un problema creciente en los países en vías de desarrollo. La mortalidad ya hemos visto, y veremos a lo largo de la ponencia, que es mayor en las mujeres, y os presentaré los datos que tenemos de la Comunidad Autónoma Vasca, pero sí se ha visto que en las últimas décadas hay una reducción de la mortalidad global debida al tratamiento y a la precocidad del reconocimiento de los síntomas. La incidencia y la prevalencia de lo que es la enfermedad coronaria está en ascenso por múltiples causas, pero tenemos la suerte que aquí concretamente la mortalidad está disminuyendo. Esta es una gráfica de mortalidad de todas las enfermedades cardiovasculares. Si vemos en los 70, pues era predominantemente la mortalidad mayor en hombres, y a medida que pasan los años vemos como la mortalidad es mayor en las mujeres, pero hay un descenso de la incidencia. Este es un estudio realizado por la Sociedad Española de Cardiología, en la que se ve una proyección del retrato de lo que va a ser el futuro de la enfermedad cardiovascular. Si cogemos desde el año 2005 y vemos la proyección al año 2049, vemos cómo los varones y las mujeres que tienen entre 25 y 75 años van a mantener la misma línea en cuanto a incidencia y prevalencia, pero hay un aumento a partir de los 75 años. Hay un aumento y partiendo de la base de que la esperanza de vida en la mujer es de 85 años, el retrato del paciente que vamos a tener en un futuro va a ser una mujer de 85 años con factores de riesgo cardiovascular. El incremento de la vida a lo largo de los años va a suponer una complejidad en la atención a este tipo de pacientes, que van a ser pacientes muy complejos porque van a tener muchas enfermedades y además van a tener una enfermedad vital que es el síndrome coronario agudo. Estos son datos de la Comunidad Autónoma Vasca, donde se refleja lo que ha comentado mi compañera anteriormente. La causa mayor de mortalidad global son los cánceres, seguidos de la enfermedad cardiovascular. Esto se respeta en hombres, pero en mujeres la causa fundamental es la enfermedad cardiovascular seguida de los tumores. Lo mismo pasa en el resto del mundo. En Estados Unidos, si vemos, la incidencia va incrementando a medida que incrementa la edad, y sí se ha visto un incremento de síndrome coronario agudo o infarto de miocardio en mujeres que tienen entre 45 y 55 años, probablemente por el incremento de los factores de riesgo cardiovascular, y la hormona aquí juega un papel muy importante en la protección cardiovascular. La edad media de presentación de las mujeres que vienen con un infarto o con un síndrome coronario agudo es de unos 71 años aproximadamente. Los hombres son un poquito más jóvenes. Y lo más grave de todo esto es que la mortalidad en el contexto del síndrome coronario agudo sucede en las personas más jóvenes. Es decir, cuando una persona tiene un infarto, mueren más los pacientes de 45 y 55 años que los pacientes de 80 años. Este es un estudio que se realizó pues por médicos del País Vasco, pero es un estudio nacional que demuestra que la precocidad del tratamiento, tanto tratamiento mecánico, que ya explicaremos y sobre todo se centrará en ello el cardiólogo, como las primeras medidas que tomamos, disminuye la mortalidad del tratamiento del infarto. Como mortalidad tanto en el momento agudo, a los 28 días y a los 6 meses. Y la proyección, aunque aquí es hasta el 2011, viene siendo esta. Sí hay una serie de diferencias entre el hombre y la mujer, y se ha publicado recientemente en una revista muy prestigiosa, que es el Circulation, una revisión, un estudio multicéntrico de todo lo que hay publicado hasta el momento. Y se ha visto que, evidentemente,
las mujeres tienen un peor pronóstico. Tienen un peor pronóstico, ¿por qué? Porque tienen más edad, tienen más factores de riesgo cardiovascular que muchas veces no están controlados, tienen una presentación más atípica que los hombres, llegan con más retraso a los hospitales y a veces pues, no se aplican los tratamientos que hay que aplicar en función del tiempo de la evolución de la enfermedad. Es muy preocupante, y sobre todo se ha visto en Estados Unidos, el incremento del hábito tabáquico, sobre todo en personas jóvenes, y de la obesidad. Y también hay un factor muy importante, que son los factores psicosociales, que también tienen un efecto deleterio en lo que es la enfermedad cardiovascular. Se ha visto que las mujeres muchas veces tienen peor salud física y mental, y esto acompaña a una peor evolución del infarto agudo de miocardio. Este es el estudio Sirena, que es un estudio que se ha hecho a nivel nacional, presentado por la Sociedad Española de Cardiología, y lo que se quería ver era el perfil de las pacientes que tienen un infarto, o que han tenido, mejor dicho, un infarto. Entonces, es un estudio multicéntrico realizado en varios hospitales, en las consultas de cardiología, y se ha visto que la mujer que tiene un infarto tiene una edad media de aproximadamente 68 años, la presentación clínica dentro de todos los síndromes más frecuentes es el infarto agudo de miocardio, que acuden muchas veces por clínica típica, hasta en un 4% por un dolor torácico atípico, que la prevalencia de los factores de riesgo es muy, muy importante, sobre todo la hipertensión arterial y la dislipemia, seguido posteriormente de la diabetes, hasta en un 85%. Debido a la edad y la presentación, son mujeres posmenopáusicas. Entonces, ¿qué es lo que hace que el tratamiento se retarde muchas veces o que la actuación sea un poco más lenta que en los hombres? Pues que presentan sintomatología típica, tienen menor perfección, como se ha presentado en la encuesta anterior, del riesgo cardiovascular. Siempre tardan un poquito más que los hombres en cuestión de tiempo en solicitar atención médica, y esto hace que la prevalencia de la muerte súbita en la mujer se incremente. Es decir, lo que es el infarto, el síndrome coronario agudo, se puede presentar como una muerte súbita, y una muerte súbita que está incrementando en las mujeres. Luego dejaré paso al cardiólogo para que explique un poquitín lo que es un infarto, pero el infarto ya sabéis que es una muerte de un tejido celular del miocardio que está producido por la obstrucción de una arteria. La obstrucción de una arteria que habitualmente lo que tenemos que hacer es intentar abrirla. Hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, de tal forma que el tejido miocardio se muere. Por lo tanto, el tiempo es tejido. Cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio hay que actuar urgentemente. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué es lo que tenemos los médicos que tener en mente? Que lo primero que hay que hacer es abrir la arteria que está produciendo esa sintomatología. Hay diversas formas de presentación dentro de los síndromes coronarios agudos, pero cuando tenemos un infarto típico tenemos que correr para establecer un tratamiento urgente. El síndrome coronario agudo, y en esto no me quiero extender, se puede presentar como un infarto, ya que estamos hablando de esta sintomatología, un infarto que es conocido por todos, muerte celular en el tejido miocardio, por anginas de diversos perfiles, y que esto es el predecesor del infarto, por lo tanto ahí tenemos que actuar también, y muchos infartos debutan como muerte súbita que hemos dicho que es más frecuente en las personas más jóvenes. Las señales de infarto, a pesar de que la sintomatología en la mujer a veces es atípica, lo más frecuente es que una mujer venga al servicio de urgencias por un dolor torácico típico, un dolor opresivo, irradiado a cuello, a brazos, a espalda, que muchas veces tiene sintomatología vegetativa, es decir, con sudoración, con sensación de hipotensión, de náuseas, de vómitos. Y sí es verdad que hasta en un 30% de la casuística está descrito que las mujeres presentan formas atípicas en su debut, es decir, pueden venir por un dolor epigástrico, en el estómago, por una sensación de larritud. Es muy típico las mujeres mayores que vienen a urgencias y que dicen que se encuentran larris, o sea, en ese contexto de sintomatología, pues bueno, nosotros seguimos una serie de pasos para llegar al diagnóstico.
Sí es verdad que estos síntomas se presentan más frecuentemente en mujeres diabéticas, también en hombres diabéticos y en personas de edad avanzada, que probablemente sean pues, las personas que más dificultad ofrezcan a la hora de hacer el diagnóstico. ¿Esto qué hace o qué consecuencias tiene? Pues que suele haber un retraso a la hora de solicitar ayuda y lleva a un incremento de la mortalidad con un retraso en lo que es la actuación. Bueno, ¿qué hay que hacer si notamos síntomas de infarto en cualquier medio? Lo primero, llamar rápidamente a urgencias, el teléfono es el 112, y seguir las instrucciones que el telefonista nos está diciendo, es decir, intentar transmitir tranquilidad, si tenemos aspirina, darle una aspirina, y si pierde el conocimiento, porque una de las presentaciones que os he comentado es la muerte súbita, si pierde el conocimiento, las guías actuales de reanimación cardiopulmonar hacen mucho hincapié en que el telefonista del 112 nos va a transmitir las cosas que tenemos que hacer. Es decir, yo tengo un paciente que ha tenido un disconfort, un dolor torácico y de repente pierde el conocimiento, no respira y no responde, tendremos que empezar a hacer masaje cardíaco, que es lo que nos va a decir el telefonista, y va a hacer hincapié en cómo lo tenemos que hacer. Si somos personas que no estamos relacionados con el mundo sanitario, tendremos que hacer 30 compresiones hasta que llegue la ambulancia y diga exactamente o empiece a ejercer y actúe en este paciente. Esta es una gráfica muy importante, publicada en las últimas guías de enfermedad cardiovascular, de infarto concretamente. Y lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112 para que inmediatamente venga una ambulancia y nos abra la arteria. Es decir, para que en menos de exactamente 90 minutos tengamos al paciente en la sala hemodinámica para que intente abrir la arteria que está produciendo la necrosis o muerte celular. Aquí en el País Vasco, la organización de la atención al infarto, la verdad es que nos podemos enorgullecer porque se está haciendo muy bien, y os voy a presentar ahora en este momento lo que es el protocolo Bioches. El protocolo Bioches lo que va a hacer es la organización integral de la atención adecuada al paciente con el infarto agudo de miocardio. Entró en vigor en noviembre del 2015 y está centrado exactamente en la atención integral a todos los pacientes de la comunidad autónoma vasca. Está liderado por varios cardiólogos, hemodinamistas, emergenciólogos y por gente de instituciones de Osakidetza. Se lleva en la comunidad autónoma vasca con el objetivo de intentar priorizar la atención inmediata para que el paciente en un tiempo récord tenga la apertura de la arteria. Y la organización es la siguiente. Contamos a nivel de la comunidad autónoma vasca con 5 hospitales, que son hospitales que tienen hemodinámica, es decir, que van a abrir la arteria que produce el infarto. Concretamente en Vizcaya, el Hospital de Cruces, Basurto, el Hospital de Galdácano con un horario especial, el Hospital de Txagorritxu en Áraba y el de Donostia en Guipúzcoa. Luego hay una serie de hospitales comarcales que no tienen hemodinámica, es decir, que no tienen medios para abrir esa arteria, pero que a través del sistema de emergencias se establece un funcionamiento adecuado para realizar o otro tipo de tratamiento o traslado a otros hospitales. Y concretamente emergencias, el 112, lo que hace es acceder inmediatamente, intentar priorizar las necesidades básicas del paciente y el tratamiento y coordinar con los centros de coordinación para derivarlo al hospital más cercano donde se le pueda abrir la arteria al paciente que le está produciendo el infarto. Hay un comité coordinador que evalúa exactamente todos los pros y los contras, los tiempos, los objetivos del estudio. Y el primer médico que intenta contactar o que contacta con el paciente con un infarto agudo de miocardio se pone en contacto con el centro coordinador. El centro coordinador ya se pone en contacto con el hospital de referencia. Muchas veces se manda el electrocardiograma para ver si cumple los criterios de infarto o no, y se gestiona la rapidez de acceso al medio hospitalario. De tal forma que en los últimos años y con el proyecto Bioches se ha cambiado la atención al paciente, o sea, la atención urgente al paciente con un dolor torácico
sugestivo de infarto agudo de miocardio. Antes pasaban por la urgencia y de la urgencia llamábamos al cardiólogo para la sala de hemodinámica. Ahora se salta ese paso y desde casa, desde la calle, desde atención primaria, va directamente a la sala de hemodinámica para no perder tiempo, porque el tiempo es oro. La primera hora en el infarto agudo de miocardio es una hora vital a la hora de atender a estos pacientes. ¿Qué sucede cuando los pacientes vienen directamente a urgencias? O sea, no solo todos los pacientes son captados por el 112, que es lo ideal para que el tiempo sea un tiempo récord en actuación. Muchos pacientes vienen al servicio de urgencias, muchas mujeres con sintomatología típica vienen al servicio de urgencias y muchas personas mayores, cada vez más. Estos vienen directamente al servicio de urgencias y lo que hacemos es intentar llegar al diagnóstico a través de la historia clínica, la exploración. Fundamentalmente tenemos como objetivo realizar un electrocardiograma, que es el que nos va a dar a priori el diagnóstico inicial. El objetivo es hacerlo antes de 10 minutos, pero aparte del electrocardiograma que nos sirve para hacer el diagnóstico, tenemos una serie de análisis, como son determinaciones analíticas enzimáticas que se incrementan cuando hay un infarto, tenemos ecocardiograma, tenemos una serie de cosas que nos hace llegar al diagnóstico etiológico y muchas veces los pacientes que vienen por esta sintomatología no son infartos, sino que hay 1000 causas que pueden dar lugar a un dolor torácico. Hacemos un diagnóstico diferencial y en el momento que nosotros tenemos el diagnóstico, lo que hacemos es llamar al cardiólogo, ponerle un monitor cardíaco, que es un desfibrilador para si presenta un ritmo que va a dar lugar a una muerte súbita, como es la fibrilación ventricular, intervenir y evitar este problema. Le iniciamos el tratamiento y el cardiólogo va activando la sala de hemodinámica para trasladarle a abrir la arteria que os he comentado anteriormente. La primera hora es oro, o sea, al final, tanto desde el 112 como desde el servicio de urgencias van a ir a la sala de hemodinámica. Y cuando la sala de hemodinámica no tiene acceso o el hospital, la unidad coronaria, está lleno, lo que se hace es tramitar a otros hospitales donde podamos atender y ofertar al paciente el mejor tratamiento. Estos son datos cedidos por los médicos del proyecto Bioches. Son datos del año 2016-17 que todavía no están publicados, pero la verdad es que el objetivo del proyecto es un objetivo muy ambicioso y se está cumpliendo. Se están cumpliendo tiempos, se han presentado en congresos nacionales y la verdad es que yo creo que es admirable el proyecto que están haciendo y el trabajo que están haciendo. Desde el servicio extrahospitalario de urgencias, desde el 112, entre el año 2016 y 2017, al Hospital de Basurto llegaron 266 pacientes, de los cuales el 77% eran hombres y prácticamente un 23% eran mujeres. Se activó el código infarto en un 93% de los casos, 96% hombres, 81% mujeres, probablemente por todo lo que hemos comentado anteriormente. La edad media corresponde a la edad media de todos los estudios que se han publicado a nivel internacional, hombres 63 años, mujeres 71. Y revascularización se realizó en un 96%, revascularización quiere decir abrir la arteria que está produciendo el infarto, en hombres se realizó en un 97% y en mujeres en un 90%. Nuestro hospital es fundamentalmente intervencionista y el servicio de cardiología, la mayoría de los infartos se hace este tipo de tratamiento. Luego hay otros tratamientos que lo que hacen es lisar el coágulo, lo que es la fibrinólisis, que prácticamente no utilizamos. En mortalidad. La mortalidad es un dato muy importante que corrobora todo lo publicado hasta ahora. La mortalidad de los 266 pacientes fueron 21, exactamente prácticamente un 8%, un 7,89%, y la mortalidad tanto en la unidad de cuidados intensivos a los 30 días, a los 180 días y al año de seguimiento que se ha hecho con estos pacientes es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Mortalidad global total de prácticamente un 20% en las mujeres y un 4,5% en los varones. Por lo tanto, como objetivo de urgencias que tenemos, tanto en el medio extrahospitalario como en el medio intrahospitalario, activar urgentemente el código infarto para abrir la arteria que está produciendo ese infarto, mantenerla abierta
y, sobre todo, evitar que no suceda una parada cardiorrespiratoria, que es una de las complicaciones más importantes que acaba con la vida de un paciente cuando la atención no es urgente. Por lo tanto, el título es Importancia de solicitar atención, yo diría importancia de solicitar atención urgente, muy urgente. El infarto agudo de miocardio es una enfermedad muy seria, con un pronóstico que depende de la atención. Las mujeres, como vamos a ver, tienen una serie de características diferentes. Yo diría que el infarto no es diferente en la mujer y en el hombre. Puede tener, desde el punto de vista de la fisiopatología, tiene alguna connotación diferente, pero el objetivo es el mismo, el tratamiento, atención urgente para abrir la arteria que está produciendo el infarto. Sí hay un peor pronóstico global en las mujeres debido a que muchas veces son más mayores, tienen una patología asociada muy importante y hay un retraso en el diagnóstico. Se deben trasladar a la práctica clínica todos los conocimientos que tenemos y desarrollar políticas de información y difusión, como la que se está haciendo actualmente en el colegio. Yo creo que esto tiene que transmitirse incluso a los colegios. Los colegios deberían de tener unos programas de formación y de actuación dentro de este tipo de necesidades, y la necesidad implica implicación de los profesionales, de las propias mujeres y de toda la población en general. Cada minuto es un minuto de vida en lo que es el tejido miocardio y, bueno, pues solicitar siempre atención urgente. Y muchas gracias.